La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, en conjunto con la de Industria y Comercio, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó la coordinadora del ente asesor, Laura Gómez. Hoy tratamos 6 puntos. El primero fue el proyecto de ley de la correcta utilización de medicamentos corticoides. En base al dictamen del asesor y los informes que hemos recibido, se aconsejó el rechazo con una abstención. El segundo punto fue el proyecto de ley que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas, tanto en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y media. En este proyecto tenemos 2 dictámenes y una abstención. El tercer punto es el proyecto de ley que ratifica la decisión inicial acordada al proyecto de ley que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación electrónico o no en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro. Es un proyecto que tuvo origen en la Cámara de Diputados. La comisión resolvió ratificarse en el rechazo de ese proyecto de ley. La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora de la Nación Ermelinda Alvarenga, recibió en reunión al titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, José Fernando Duarte Penayo, para analizar los aspectos vinculados al aseguramiento de la calidad de la educación superior en Paraguay. A solicitud del presidente ANEAES, a través de una nota a la Comisión de Educación, le hemos recibido hoy al señor José Duarte Penayo, presidente de ANEAES, a la señora Adriana Pessoa Nardi, directora ejecutiva, al señor Martín Navarro, director general de Administración y Finanzas, a la señora Shirley Gómez, directora general de Evaluación, y al señor Marcelo Paredes, director de Gabinete. El tema principal abordado es sobre la autonomía de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Quedamos en proseguir estas reuniones para poder dejar asentado de que la importancia de la educación superior y de las carreras deben ser acreditadas. La Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilación y Pensiones, presidida por el senador de la Nación, Líder Amarilla, analizó en reunión el proyecto de ley referente a la creación de la Secretaría Nacional del Adulto Mayor. La Comisión de Adultos Mayores dictaminamos favorablemente para la creación de la Secretaría Nacional de Adultos Mayores. Va a tener una secretaría. Va a ser una secretaría nacional en los 17 departamentos. Se va a trabajar con las gobernaciones de la República y los municipios, lógicamente. Va a tener un presupuesto. No es un agrandamiento del Estado. Sencillamente la plata que hoy ya se está mal utilizando en algunas instituciones como el Ministerio de Salud Pública. Hay una dirección nacional de adultos mayores, ese patrimonio, ese presupuesto, traer a la Secretaría Nacional, sumarle otros presupuestos y hacer funcionar la Secretaría Nacional de Adultos Mayores, porque tiene que atender la problemática de los adultos en diferentes aspectos: salud pública, espacios de recreación y de esparcimiento. Los adultos o los abuelitos que no tienen familiares que le cuidan tienen que tener un lugar de guarda, un lugar donde puedan internarse, igual que la guardería para los niños, que hoy en día están en situación de calle, muchos abuelos, y otros aspectos. La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, presidida por el senador de la Nación, Rafael Filisola, recibió en reunión a representantes de las empresas Equifax Paraguay S.A. y Criterion S.A. en prosecución de sus investigaciones. La reunión fue bastante instructiva en el sentido de ver cómo están funcionando estas empresas que proporcionan información sobre el crédito y sobre todo sobre la morosidad en el crédito o las demandas judiciales. Por un lado, prestan un servicio importante porque proporcionan información sobre la solvencia de las personas. En muchos casos lo que estamos viendo es, por ejemplo, demandas que nunca se registraron o que tuvieron entrada pero después no prosperaron, o documentos que no son reales, son muchas veces enviados o presentados ante estas empresas
empresas y bueno, se genera una situación en la cual una persona que no es morosa está apareciendo como morosa. Entonces estuvimos avanzando y haciendo algunas preguntas para ver de qué manera se puede ir mejorando el trabajo de estas empresas de tal forma que no sucedan este tipo de situaciones. El senador de la Nación, Eduardo Nakayama, recibió en su despacho al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, para tratar alianzas estratégicas entre ambos países. Fue una visita de cortesía, ¿verdad?, donde hablamos de diversos temas, pero sobre todo de la cuestión de la seguridad hemisférica. Y dentro de eso, uno de los principales flagelos que tenemos, como sabemos, como América Latina, es el crimen organizado. El combate al crimen organizado que incluye hoy otros elementos como el terrorismo internacional. También de ciberseguridad, porque los ataques que lógicamente son cada vez más constantes, avanzados y difíciles de evitar. Con Microsoft lo que va a permitir es tener una mayor flexibilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación, Mario Varela, analizó varios puntos incluidos en su reunión ordinaria. Hemos tratado 3 puntos en el orden del día. Primero, el proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y fortalecimiento de la Red Nacional de Leche Humana y Centros de Lactancia Materna del Paraguay. Es un proyecto que hemos tenido el parecer también de las diferentes instituciones rectoras en materia especialmente de salud, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y esto se ha aprobado con modificaciones, teniendo en cuenta que los dictámenes también de los criterios científicos en materia de la importancia de la leche materna es fundamental a fin de proteger al recién nacido. Está demostrado que el recién nacido alimentado con leche humana aumenta sus defensas, un mejor desarrollo. Así es que pensamos de que esto es importante para la salud pública, especialmente de recién nacidos, y reitero, hemos aprobado con modificaciones. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación, Silvio Velar, recibió en reunión al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán. 2 proyectos de ley que están siendo analizados. Hemos puesto el parecer que tiene tanto el Ministerio de Economía en los 2 y el Ministerio de Salud Pública, que ha participado también con el proyecto de ley de Banco de Leche, y le estuvimos mostrando los resultados que ya hemos tenido, el Ministerio de Salud en particular con eso. Y bueno, queda a cargo del Senado ahora, de esta comisión, poder darle el tratamiento que corresponda al proyecto de ley. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación, Dionisio Amarilla, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. La Comisión de Cuentas y Control era en la misma línea que la de Hacienda y Presupuesto. Dictaminó por postergar lo referente al proyecto de ley denominado a Ley Pareja Nadie Se Queja. Primero porque la misma carecía de datos vinculados a qué impacto presupuestario tendría aprobar esa propuesta legislativa, sea de manera parcial o general. Lo que refiere al banco de leche materna, la ministra de Salud informó de que hay todo un programa en dicho ministerio que consideraba sobre legislar sobre ese punto, así que desde la comisión hemos recomendado rechazar. Varios puntos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, ente asesor de la Cámara Alta, presidido por el senador de la Nación, Alfonso Noria. En la reunión ordinaria del día de la fecha de la Comisión de Peticiones, contó con 13 puntos en su orden del día, 9 proyectos de resolución y 4 de declaración. Lo que se refiere al proyecto de declaración se encuentra el proyecto que declara el día 8 de agosto como Día Internacional del Almacenero y Minorista del Paraguay, presentado por el senador Arnaldo Samaniego. También se encuentra el proyecto de declaración de interés nacional, la 21ª edición de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay, FIPAR 2026, presentado por los senadores Juan Carlos Alaverna y Colin Soroka. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, en reunión conjunta con la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Hoy tuvimos la reunión en la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales y también la Comisión de Energía. Son 2 puntos que estaban en el orden del día de las 2 comisiones. Uno, un proyecto de ley que desafecta el dominio público al
dominio privado municipal y autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble que está en Viñascue, 43 hectáreas y media es la propiedad. Se habló bastante de este proyecto y se consensuó postergar sine die hasta tanto se revisen bien los documentos que tienen esa propiedad. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos tratado puntos importantes, la creación de juzgados para Alto Paraná, un juzgado de paz y un juzgado de sentencia. El de juzgado de paz hemos rechazado, hemos analizado y visto de que ya se ha creado por ley hace poco tiempo, en el 2025, el año pasado, entonces ya deviene improcedente, es temporáneo, entonces rechazamos. El juzgado de sentencia sí creímos importante crear un juzgado más para Alto Paraná, específicamente con sede en Ciudad del Este, de manera que entonces pueda abarcar mayor cantidad desde el punto de vista poblacional. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por la senadora de la Nación Noelia Cabrera, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. En el día de la fecha, en la Comisión de Salud fueron tratados 4 puntos en el orden del día. 3 de ellos fueron rechazados por el fundamento de la sobrelegislación. Hablamos en el proyecto de ley que crea la correcta utilización de medicamentos corticoides. El segundo es el proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y de fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana. Y el tercero fue el proyecto de ley que crea la historia clínica electrónica y su registro. Por unanimidad fueron rechazados en el día de la fecha por justamente contar con una sobrelegislación. Para el análisis del proyecto de ley que establece el marco de desarrollo sostenible del cocotero en Bocayá, su fortalecimiento en la agricultura familiar campesina e indígena y el incentivo crediticio para la industria, la Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana recibió en una mesa de trabajo a representantes de varias instituciones del Estado y a sectores asociados y agremiados. Muy importante este proyecto de ley, la importancia del Bocayá, el coco. Estuvieron presentes representantes del Banco Nacional de Fomento, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Unión Industrial Paraguaya, también Ministerio de Industria, representantes también de los indígenas y todos los profesionales, el proyectista, el senador Afara, el senador Noria, también a acompañar este proyecto. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación Lilian Samaniego, realizó la presentación del Frente de Mujeres Parlamentarias del Paraguay y la inauguración de la Oficina Técnica de Género, recibiendo como invitados a Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de los Estados Americanos, a seguidores y autoridades de los 3 poderes del Estado, representantes de organismos internacionales e instituciones públicas. Hoy tuvimos la visita de la doctora Luz Patricia Mejía, que es la secretaria técnica del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es una convención que fue ratificada por nuestro país en 1995, que está vigente y el ordenamiento jurídico está incluido este compromiso de nuestro país y logramos crear el Frente Parlamentario de Mujeres del Congreso. Intercambiamos los avances, los retrocesos, el compromiso de estar juntas por encima de pertenecer a distintas ideologías políticas. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación, Antonio Barrios, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Hoy tuvimos 2 puntos en el orden del día.
Uno, el proyecto de ley de acuerdo sobre la facilitación del comercio del Mercosur. Este es un acuerdo que ya está homologado para Argentina y para Brasil, que han presentado su solicitud correspondiente en el mes de febrero y ya gozan de los beneficios. Este es un acuerdo que va a permitir acelerar los trámites de importación y exportación en la región, promoviendo la transparencia aduanera, la digitalización y otros beneficios que vamos a tener si nos acoplamos a esto. Esto fue aprobado por unanimidad del Pleno. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación. La propuesta legislativa será estudiada de forma particular nuevamente en la próxima sesión ordinaria. Quienes hayan aportado cuanto menos 10 años a la caja de jubilaciones y de no tener aún la edad requerida podrán seguir aportando, ¿verdad?, para llegar a la jubilación ordinaria y cumplir con los 180 meses de aporte. Bueno, son un poco los puntos modificados en la versión de diputados, ¿verdad?, que ponemos a consideración del Pleno, que es el texto que está proyectado en este momento. Reitero, este es un punto que ya se debatió desde aristas como la filosófica, como la sostenibilidad de la caja. También hemos compartido en mesa de líderes el estudio actuarial hecho por el Consejo de Administración. La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador de la Nación Patrick Kemper, llevó a cabo una audiencia pública para el análisis del proyecto de ley que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y de reparto. Nosotros hoy estamos impulsando una audiencia pública sobre un proyecto de ley que es Cámara de Origen del Senado, que habla sobre las plataformas tanto de transporte como de deliveries. Para no entrar en marcas específicas, creo que todos sabemos de qué es lo que habla, un tema que hoy hace al interés de la ciudadanía porque el proyecto en sí tiene ejes que abarcan, entre otras cosas, también la seguridad como un pilar en cuanto a lo que es el reconocimiento o el registro de lo que son los conductores, lo que son las plataformas instaladas en nuestro país, etcétera. Siguiendo nosotros nuestra línea que presido la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro, tratamos que todos los proyectos sean tratados también en audiencia pública, que es un espacio, una herramienta constitucional que tiene el Congreso para abrir el debate a la ciudadanía en general, a todos los sectores que tienen interés en una iniciativa. Bueno, y vamos a cumplir un poco de eso, un espacio de poder escuchar opiniones sobre el proyecto, sugerencias sobre el proyecto, modificaciones sobre el proyecto, o estar de acuerdo o en desacuerdo. La senadora Esperanza Martínez recibió en reunión a médicos emergentólogos de diversos hospitales del país, quienes solicitaron la audiencia con la intención de elaborar un marco regulativo para su especialidad mediante una propuesta legislativa. Es una convocatoria de los médicos emergentólogos. Ustedes saben que han habido varias leyes específicas para especialidades médicas, el caso de los terapistas, el caso de trabajadores de salud como obstetras, como enfermeras, como médicos radiólogos, químicos farmacéuticos, toda la rama de los químicos. Entonces, en esa lógica me parece que ellos traen la inquietud de regular y de crear algunas normativas específicas que reglamenten el ejercicio de la profesión de emergentología, que es una especialidad hoy en desarrollo, porque ustedes saben que uno de los problemas más importantes en Paraguay son los accidentes y la muerte o la invalidez relacionada a accidentes. Encabezada por técnicos de la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, se llevó a cabo una mesa técnica para el análisis del proyecto de ley referente al tren de cercanías, con representantes de diferentes instituciones. Bueno, mantuvimos una reunión con gente de la Presidencia de la República, de la Procuraduría, del Ministerio de Obras Públicas, de FEPASA y de otros entes del Ministerio de Economía y Finanzas también, en relación al proyecto de modificación de la ley del tren de cercanía. Estuvimos evaluando, consultando, dando nuestro parecer técnico y se llegó a muchas conclusiones. Respecto a ello estamos bien informados, entonces ya se podría emitir un dictamen en la brevedad posible para que este proyecto siga avanzando en el Congreso.
El presidente del Congreso de la Nación, senador Basilio Núñez, recibió en reunión al senador por el Distrito Nacional de la República Dominicana, Omar Fernández. Durante el encuentro, ambos legisladores reafirmaron su compromiso común con la democracia, las libertades y la integración regional frente a los desafíos geopolíticos del presente. Además, conversaron sobre las oportunidades de cooperación e inversión entre República Dominicana y la República del Paraguay. Un honor recibirte acá, Omar, en el Congreso de la Nación, en el Senado. Estuvimos recorriendo y creo que es el inicio de una amistad no solamente personal, sino fortalecer las relaciones entre Paraguay y República Dominicana, entre ambos congresos. Recibirle a un senador joven, de su talla, hijo de un expresidente de la República por 3 periodos, Leonel Fernández, es un honor para nosotros. Así que las puertas abiertas del Congreso de la Nación para vos, Omar, para vos y para tu comitiva. El senador de la Nación, Rubén Velázquez, vicepresidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, mantuvo una reunión en la primera brigada de la Fuerza Aérea con el ministro de Defensa, general de Ejército en situación de retiro, Óscar Luis González. Es importante para nosotros hacer un seguimiento de cómo avanzan el trabajo de combate contra el crimen organizado y el tráfico de las drogas. Por esa razón, en este momento me predispongo a visitar la Fuerza Aérea Nacional con el objetivo de acompañar la puesta en funcionamiento de los radares y así también acompañar los vuelos realizados por los supertucanos con el propósito de interceptar naves que están sobrevolando de manera ilegal. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, llevó a cabo una charla sobre ciberseguridad a cargo del especialista Miguel Ángel Gaspar. Esta charla informativa y realmente información demasiado importante, sería como un marco teórico de lo que tiene que ver con respecto a el proyecto de ley que estamos llevando adelante con el senador Patrick Kemper, que preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, así también en mi persona presido la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, que hace referencia a la utilización y al acceso de menores de 16 años a las plataformas digitales.